Hoy es domingo 15 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo Ray McIlwain está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Ray. Gracias. Ray, empecemos por lo que pasó hace apenas unas horas. Tucker Carlson dijo que la Agencia Central de Inteligencia está tratando de ir contra él. Intentan vincularlo con los iraníes y dicen que está actuando a favor del gobierno iraní en Estados Unidos. Esto es lo que Tucker Carlson reportó al respecto. ¿Están preparando algún tipo de remisión penal contra mí? Un informe al Departamento de Justicia sobre la base de un supuesto delito que yo habría cometido. ¿Qué delito sería ese? Pues hablar con gente en Irán antes de la guerra. Leí mis mensajes. Así que el delito en consideración aparentemente sería la ley de registro de agentes extranjeros o algo así, actuar como agente de una potencia extranjera. Y no espero que esto vaya a ningún lado. No estoy demasiado preocupado por un caso penal real contra mí por varias razones. Primero, no soy agente de una potencia extranjera. A diferencia de mucha gente que comenta sobre la política de Estados Unidos y los asuntos globales, yo solo tengo una lealtad, y es a Estados Unidos, y nunca he actuado en su contra. Los intereses de Estados Unidos son los únicos que me importan porque soy de aquí y tengo muchos hijos. Así que eso no es motivo de preocupación. Además, nunca he recibido dinero de nadie. No lo necesito, no lo quiero, y eso es demostrable. Y, además, mi trabajo es hablar con todo el mundo todo el tiempo e intentar averiguar qué está pasando en el mundo. Eso es literalmente a lo que me dedico. Y no voy a dejar de hacer eso. No debería hacerlo, creo. También soy estadounidense. Puedo hablar con cualquiera. No tengo secretos que revelar. Legalmente, creo que el caso es ridículo, y dudo que siquiera llegue a convertirse en un caso. Lo saco a colación por un par de razones, y son bastante obvias. Una es que los países tienden a volverse más autoritarios en tiempos de guerra. Es simplemente la naturaleza de la guerra. La gente está muriendo. Lo que está en juego es enorme. Las emociones de la gente han subido mucho, hasta un punto álgido, y por eso hay mucha menos tolerancia hacia cualquier tipo de disidencia dentro del país. La ironía, por supuesto, es que Estados Unidos libra guerras en nombre de la libertad, pero siempre hay menos libertad aquí en casa durante la guerra. Aquí en nuestro país eso sucede en tiempos de guerra. Es un fenómeno conocido y probablemente pase ahora también. Ray, ¿qué entiendes de este caso contra Tucker Carlson? Es tan estúpido ir por esa vía. ¿Por qué tienen que llegar tan lejos? Saben cómo funciona Tucker y la importancia que tiene él y su círculo, como por ejemplo Candace Owens. Mucha gente que apoyó a Donald Trump, Marjorie Taylor Greene y otros no está contenta con el rumbo de la guerra, pero parece que esto se está volviendo personal. Ahora mismo están atacando personalmente a Tucker Carlson y a su gente. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, primero, Nima, dejemos de lado ese tema legal. Quiero decir, esas chorradas legales. Trump ha dicho que su única restricción es su propia moralidad, sea eso lo que sea, y no tiene paciencia con el derecho internacional. Y lo hemos visto en lo que se ha autorizado a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas a hacer en grave violación de la Cuarta Enmienda de nuestra Constitución, entre otras enmiendas. En fin, ilegalidad, tonterías. Entonces, ¿por qué van tras Tucker? Bueno, podrías decir que la actitud es, bueno, ya sabes, estaban yendo tras mucha gente. Ahora van tras Tucker y no vienen tras mí. Pues quizá también vayan a por nosotros. Y si vivieras por aquí, vendrían por ti también. Es así como actúan estos regímenes cuando están asustados, cuando han perdido, ¿cómo le llaman ahora? La narrativa. Ahora, permítanme retroceder un poco. Encuentro gran consuelo y comprensión en autores del tercer mundo que tienen una visión totalmente distinta a la que me inculcaron. Claro, eso fue hace tiempo, pero sigue siendo predominante en nuestra sociedad. Quiero leer solo 2 párrafos muy breves de un autor llamado Femi Akamalafi del Pan African Digest, ¿de acuerdo? De pronto habla de Trump, de Hexet y de su entorno. De pronto la actitud engreída empieza a parecer sospechosamente frágil. Hemos visto a Trump y al telegeneral Hexet derrumbarse en tiempo real, pero bajo el ruido
se puede detectar algo muy familiar, o mejor dicho, algo muy desconocido en la narrativa bélica occidental. Incertidumbre, incertidumbre. Verán, el problema no es solo militar, es un problema de civilización. Occidente se ha pasado la mayor parte de 5 siglos convenciéndose de que representa la cúspide de la evolución humana. Madeleine Albright: no solo somos excepcionales, somos indispensables. Creo que ella realmente lo creía. Y para terminar mi comentario, cito: esta es la misma civilización que colonizó la mitad del planeta, esclavizó a millones, dividió continentes en estados artificiales, saqueó recursos con eficiencia industrial y luego escribe libros felicitándose por llevar la civilización a los pueblos que estaba ocupada, explotando y matando. Pues, ya saben, así es como los Estados Unidos se ven desde la mayor parte del mundo. Y si hiciera falta más prueba, miren esta guerra de agresión injustificada. Guerra de agresión, que tiene un significado específico según los juicios de Nuremberg. Contra Irán con Israel, por supuesto. En tono más ligero, permítanme citar a otro poeta que conocen, Rudyard Kipling. Es corto. Es algo así como, bueno, aquí va. Como allí y así, sí, sí, no es sabio que el blanco cristiano se aproveche del asiático moreno, porque el asiático sonríe y el cristiano se enfurece, pero el asiático va desgastando al cristiano. Al final de la pelea yace una lápida blanca con el nombre del difunto, y la lápida triste dice: aquí yace un tonto que intentó timar al Oriente. Bueno, hemos estado intentando timar al Oriente ahora. Nos hemos metido en algo que no podemos manejar. Ahora es algo de civilización y tendrá consecuencias increíbles como lo que Tucker Carlson acaba de sugerir, ir tras él. ¿Por qué? Para intimidarnos. Yo vivo aquí. ¿Me van a intimidar? No. Tengo 86 años. Me importa un comino lo que me hagan. ¿De acuerdo? Hay mucha gente más joven. Casi todos los demás son más jóvenes. Les preocupa esto. Entonces el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas irá a la puerta de ellos si intentan defender a Tucker Carlson. Pues probablemente. Pero deberían hacerlo de todos modos. Todos deberíamos dar un paso adelante y defender a Tucker Carlson. No solo porque al final vendrán por nosotros, sino porque es lo correcto. Y Tucker, pese a lo que piense de sus opiniones anteriores, pese a lo que piense de sus posturas sobre inmigración y todo eso, ha visto que su deber, su vocación ahora es decir la verdad sobre lo que ocurre en el mundo. Irán, la guerra contra Irán es una guerra por Israel, pura y simple. No ha dudado en decirlo. Eso es anatema. Y harían que la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigaciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional actuaran contra él. Por supuesto que lo harías, porque hay que ponerle fin a este tipo de cosas. Desgraciadamente, ya es demasiado tarde. Somos demasiados dispuestos a levantarnos, y yo voy a apoyar a Tucker con todas mis fuerzas, por lo que eso signifique. Miss Topo Nation. El problema, la tragedia, es que creen que si atacan a gente como Tucker Carlson, a ti y a otras figuras más conocidas, prominentes en esta lucha contra la narrativa, contra la retórica de Washington, creen que así pueden, de alguna manera, doblegar a la sociedad, a esa gente que votó por Donald Trump, a los que no querían una guerra sin fin. Y la guerra, al fin y al cabo, ya está ocurriendo. Aquí hay un video de gente común, personas en la calle, hablando y tratando de protestar, mostrando su rechazo a la guerra. Aquí está el video.
Y este tipo menciona algo que me parece asombroso, porque todo el tiempo hemos estado hablando de acabar con estas guerras, y aporta algo interesante en su argumento contra la guerra en Oriente Medio. La guerra. La guerra contra Irán no tenía justificación. Fue una guerra de elección, que por definición significa matar gente sin motivo. No nos estaban atacando. Mis padres vivieron la Segunda Guerra Mundial. Esa generación la consideraron moralmente reprobable. Diplomáticos japoneses en Washington, cuando atacaron Pearl Harbor, pensaron que era repugnante que nosotros estuviéramos al margen, mientras ellos hablaban. Y ahora hicimos eso con los iraníes. Negociábamos con ellos y los atacamos mientras hablábamos. Actuamos como los fascistas japoneses de los años 40. Esto ni siquiera va por Tucker Carlson. Va por ti y por la gente que tiene micrófonos y medios para hablar, al menos. Pero son personas en la calle que están descontentas con la situación, con esta nueva guerra en Oriente Medio. El problema, como yo lo veo, Nima, es que tenemos a un presidente delirante. Hace meses que digo que no se encuentra bien. Tiene un supuesto secretario de guerra y no hay nadie a su lado que pueda aconsejarlo sobre el rumbo que está tomando. Ahora, lamentablemente, desgraciadamente, soy un hijo del imperio, ¿vale? Así que desgraciadamente, todos los imperios caen. El imperio romano, el imperio británico, todos ellos caen. Bueno, en realidad, según el poema que acabo de leer o el autor, estas son cosas afortunadas que hacen los imperios. Ahora, la cuestión es cuán precipitadamente o cuán violentamente caerán. Incluso Atenas cayó, ¿no? Así que todos caen. Así que aquí estamos viéndolo en tiempo real. Es extraño. La única salvación aquí, desde mi punto de vista, Nima, y ya lo he dicho antes, es que tú y yo y otras personas le digamos la verdad al pueblo estadounidense e inspirarlo, como nuestros antepasados, hace más de 250 años, se inspiraron para decir, mira, tenemos que tomar el control de la situación, sea como sea. Intentaremos hacerlo sin violencia, pero lo que haga falta. Tenemos que tomar el control antes de que nos lleven, en el peor de los casos, a una guerra nuclear. Un escalón por debajo de la guerra nuclear. Bueno, Nima, no sé si estarás de acuerdo, pero al pensarlo ayer, me pareció que, más probable que una guerra nuclear, sería un ataque de falsa bandera. Un ataque de falsa bandera. Quizá incluso aquí en Estados Unidos, la patria, como ahora la llamamos, que se culparía a los iraníes, y luego justificar, como se hizo con la investigación de armas nucleares o los supuestos vínculos entre Saddam Hussein y Al-Qaeda, este tipo de cosas, justificar el uso de armas nucleares o incluso más violencia contra Irán. En otras palabras, es un camino resbaladizo. No estoy seguro de que haya alguien que pueda frenar a Trump. Hay varias personas que han estado escondidas, ¿no? De hecho, le pedí a un amigo caricaturista que hiciera un cartón de leche con el texto Tulsi Gabbard desaparecida. Por favor, si tienen información sobre quienes la hayan detenido y mantenido incomunicada, llamen a este número. Ojalá fuera una broma. ¿Dónde está? Ahora, como probablemente sabes, hay informes bastante creíbles de que la división de la CIA a la que ella pertenece, es decir, la parte de evaluación, de la que tiene cierta responsabilidad, acertó sobre lo que pasaría si atacábamos a Irán a gran escala, como hicieron los israelíes y como lo hicimos nosotros el 28 de febrero. Todo eso, en cierto modo, se ha cumplido ahora. Va a volver. Tiene que volver. Tiene que volver. Ahora, este mes. Por ley, el Congreso puede exigir una sesión informativa anual sobre amenazas, ¿vale? Y, como hemos dicho antes, la sesión informativa sobre amenazas, a menos que ella cambie de opinión, a menos que la mantengan incomunicada, la sesión dirá,
como dijimos en 2007, que dejaron de trabajar. Ellos, los iraníes, dejaron de trabajar en un arma nuclear en 2003 y no han retomado ese trabajo. ¿Va a decir eso ella? A la toma Sayara Faserayare. Dudo que la dejen testificar esta vez. ¿Dónde está? No lo sé. Eso lo dice todo. Ahora, ¿quién dirige la Agencia Central de Inteligencia? Ese tipo John, ¿cómo se llama? Radcliffe. ¿Quién es él? Bueno, se le conoce por ser prácticamente uno de los sionistas más acérrimos del mundo. Él y la gente que apoya, como Rubio. Tengan en cuenta que la Agencia Central de Inteligencia rinde cuentas al presidente a través del asesor de seguridad nacional. ¿Quién es ese? Ese es Rubio. Pensé que era un secretario. Ah, claro, también es secretario de Estado. ¿Quién está al mando aquí? Gente muy mal formada, por muy educada que parezca y por muy buenas que sean sus escuelas. Como en Vietnam, los mejores y más brillantes. Miren el mundo, se está volviendo muy peligroso. Y otra cosa, hablé de los cartones de leche, ¿no? Pues hay otro que hizo mi amigo, el caricaturista. Y pone, desaparecido Benjamin Netanyahu, ex primer ministro, o primer ministro en funciones ahora de Israel, visto por última vez, bla, 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 llame a este número. Bueno, lo volví a publicar, y luego pensé, quizás sí ha reaparecido, no puedo saberlo. Quiero decir, hay inteligencia artificial y todo tipo de reportes, pero sé que ayer no apareció en su crucial conferencia de seguridad nacional. La sesión informativa estuvo encabezada no por Netanyahu, sino por Katz, el ministro de Defensa. Así que ahí hay algo raro. Voy a añadir una frase aquí. Craig Murray, que es uno de mis referentes preferidos para resolver estos enigmas, dice, mira, no hay pruebas reales de que Benjamin Netanyahu esté muerto. No hay pruebas. Pero que un líder desaparezca de la vida pública y no quiera mostrarse entre la gente durante una guerra activa, eso es muy, muy extraño, a menos que estés perdiendo y quieras esconderte en algún lugar. Bien, palabras sabias de Craig Murray. Así que dos personas desaparecidas. Una que podría ayudar en la situación. Y la otra, Dios mío, ¿dónde está? Creo que podría estar herido. De lo contrario, ¿por qué no aparecería? Salvo que se esconda en el extranjero por miedo a ser identificado y eliminado en Israel por algún dron iraní guiado con precisión. Ese es un nigas enmiendo inmaime las civiles bo. Rey, lo que mencionaste sobre Tulsi Gabbard, creo que en el círculo íntimo de Donald Trump, J.D. Vance y Rubio, se ve alguna división entre J.D. Vance y Rubio cuando se trata de la guerra en Oriente Medio, porque J.D. Vance, después de todo, me parece que fue comprado ante la idea de que esta guerra puede terminar en 4 días, o como mucho una semana. Pero a medida que pasa el tiempo y el conflicto continúa, parece que J.D., de algún modo, Vance, se está distanciando de Donald Trump y de gente como Marco Rubio. ¿Cuál es tu percepción sobre J.D. Vance? Aquí está el clip en el que J.D. Vance habla sobre la guerra en Oriente Medio. Déjame ponértelo. El nuevo líder supremo de Irán sufrió heridas. ¿Fue por un ataque aéreo de Estados Unidos? Bueno, en realidad no está del todo claro. Quiero decir, obviamente es un entorno muy caótico allí. Y tienes a los israelíes atacando. También Estados Unidos está atacando varios objetivos, así que sabemos que está herido. No sabemos exactamente cuán grave es, pero sí que está herido. Señor vicepresidente, sobre el ataque a la escuela, ¿Estados Unidos está modificando su forma de seleccionar objetivos para evitar más bajas civiles en Irán? Bueno, primero vamos a completar la investigación. Antes de hacer nada, hay que entender realmente lo que pasó. No creo que entendamos completamente lo que pasó allí. El presidente dejó claro que quiere una investigación a fondo, así que eso es lo que estamos haciendo. Señor vicepresidente, el presidente dijo a principios de semana que tenían una diferencia filosófica, que usted fue menos entusiasta al inicio de esta guerra. ¿Es eso cierto? ¿Y qué opina de cómo está yendo? Bueno, creo que ya respondí esto antes. Perdón por eso, Taylor. Usted hizo esta pregunta antes.
Cuando se trata de una decisión importante como esta, la forma en que el presidente decide es consultando con mucha gente. Obviamente consideramos pros y contras, distintas opciones, cómo sería esto, cómo alcanzar nuestras metas y cuáles deben ser esas metas. Y creo que es importante que el presidente de Estados Unidos pueda tener esa conversación con su equipo sin que luego ese equipo salga a hablar con los medios estadounidenses. Parte de lo que hace que nuestro equipo de seguridad nacional sea tan sólido es que confiamos unos en otros y tenemos un intercambio de ideas muy libre. Quisiera que eso continúe. Gracias a todos. Cuídense. Sí. Ray, ¿qué opinión tienes sobre la administración de Donald Trump a medida que avanza la guerra contra Irán? Bueno, el equipo del presidente es solo un puñado de personas. Vance tiene que estar incluido. ¿Por qué? Bueno, tiene que poder decir lo que corresponde. Es un equipo muy cerrado que ante todo prioriza la lealtad hacia Israel. Ahora, respecto a J.D. Vance, él quiere ser presidente. Tiene una decisión realmente difícil que tomar. Yesten, Dios mío. Incluso los seguidores del movimiento Hacer a Estados Unidos grande de nuevo parecen no estar contentos con esta guerra. ¿Qué pasará si Vance se compromete al 100%? Mi idea de cómo funcionan estas cosas en Washington es: Vance fue con Trump y Trump lo reprendió. Y Vance le dijo: mire, señor presidente, con todo respeto, puede decir que estoy con usted en esto, pero por favor diga también que tenemos algunas diferencias filosóficas. Ahora, a Trump no le importa en absoluto lo que pase en los próximos años porque, con suerte, no volverá a postularse. Pero Vance sí quiere. Así que, sí, creo que hay un acuerdo. Si miras a Trump, lo que dijo fue filosófico, pero no del todo. Es exactamente lo que Vance querría que dijera. No confío en Vance ni un pelo. Mira cómo mintió descaradamente sobre esos asesinatos en Minnesota. Vance quizá pueda hilvanar una o dos frases mejor que Rubio, Hexet o quien quiera que ande por ahí, incluso el propio Trump. Ese es un punto menor, por cierto. John Ratcliffe probablemente también. Pero, ya sabes, probablemente hasta podría escribir un libro, algo que los demás no podrían hacer, y quiere ser presidente. Eso más o menos lo explica. En lo que respecta al presidente, es sencillamente demente. No tienen que creerme. Solo miren lo que dice día tras día. Y ayer pensé, cuando apeló ¿a quién apeló para que enviaran buques de guerra para proteger el estrecho de Hormuz? Fue a los chinos, sí. Miren, yo no puedo hacerlo solo. Envíen sus barcos. Y con suerte, dice el presidente, saldremos victoriosos aquí. No hay forma de que prevalezcan. Vamos a aniquilar toda esa artillería antiaérea y esos emplazamientos de misiles cerca del estrecho. Pues no lo harán. Ni siquiera saben dónde está la mitad. Están en las cuevas y tienen misiles chinos muy eficaces que pueden causar estragos en esas 600, 700, algunos dicen 1000 embarcaciones varadas entre el estrecho y, bueno, ya saben. Así que, ya saben, en otras palabras, hay que mantener la cabeza fría aquí. Lo mismo le pasó a Alicia. ¿Saben? La Alicia del País de las Maravillas, ¿recuerdan? No estoy hablando de un melanoma ahora. Me refiero a Alicia, porque ella va con la reina de corazones y dice, no puedo creer esto. No puedo creer eso, dice Alicia. No puedes, dice la reina con voz compasiva. Lo intentaremos de nuevo. Respira hondo y cierra los ojos. Alicia se rió. No sirve de nada intentarlo, dijo. No se puede creer en cosas imposibles. Me atrevo a decir que no han tenido mucha práctica, dijo la reina. Cuando yo tenía su edad, lo hacía media hora al día. A veces creía hasta 6 cosas posibles antes del desayuno. Ahora, lo que juega a favor de Trump son los medios, que no educan al pueblo estadounidense.
Pero cuando el pueblo estadounidense vea que tiene que pagar 7, 8, quizá hasta $10 por galón de gasolina, tal vez empiecen a preguntar por qué. ¿Por qué es posible esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y dirán, oh, hay una guerra. ¿Por qué la guerra? Ah, bueno, no está claro. No tenemos un plan para la guerra. Y, ya saben, podríamos incluso desplegar tropas en tierra, pero no lo hacemos. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Bueno, algunos han dicho que la guerra es por Israel. Quiero decir, se trata de Israel. Estúpido, un titular decía. Y eso es un asunto peliagudo. O sea, Trump tiene que elegir entre servilmente seguir, financiar, apoyar y facilitar a un genocida, a alguien que mata de hambre a la gente y ahora a un autor de una guerra de agresión. Y para que conste, Nuremberg definió que iniciar una guerra de agresión es el crimen internacional más atroz. Se diferencia de otros crímenes de guerra solo en tanto contiene la maldad acumulada en su totalidad. Es mucho decir, pero piénsalo. En otras palabras, una guerra de agresión es el peor crimen internacional. ¿Por qué? Porque hay tortura y todo tipo de efectos terribles que inevitablemente acompañan a una guerra de agresión. Y la verdad, claro, es la primera víctima, como todos saben. Por eso estoy tan agradecido por tus esfuerzos, Nimi, y por los demás de tu programa que hacen llegar la verdad en la medida en que los estadounidenses pueden y tienen tiempo entre sus dos trabajos, cuidar a sus hijos y todo lo demás para acceder a la verdad real. Me lleva a preguntarte, ¿estuviste recientemente en Irán? Sin duda, aún tienes contexto. En la medida en que puedas comentar, ¿cómo ves lo que yo considero la resiliencia del gobierno iraní y de las Fuerzas Armadas frente a ataques bastante intensos, lo más fuertes que pudieron, de Israel y de Estados Unidos? Exacto. Se han estado preparando para este momento porque sabían que la guerra venía. Están totalmente preparados, militarmente y económicamente. Y mucha gente que no entiende Irán olvida que hubo una guerra de 8 años entre Irán e Irak. En aquellos días, Irán producía los alimentos que el pueblo iraní consumía dentro del país. Mira, producían, y hoy están produciendo, si no me equivoco, 10 o 12 veces más de lo que producían durante la guerra entre Irán e Irak. Irán depende de las importaciones en un 10%. La economía depende en un 10% de las importaciones de otros países. El país produce alimentos. El agua dulce no depende tanto de la desalinización y la economía está totalmente preparada para una guerra prolongada. Hablo de más de 8 años y no veo fragilidad en lo militar ni entre la gente. La isla Cork fue atacada por Estados Unidos, como dijo el ministro de Exteriores iraní, desde los Emiratos Árabes Unidos. Atacaban usando el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad para golpear objetivos en esa isla, la isla Cork. Y hoy se ven las imágenes de gente en un puerto que llaman Puerto Ganavi, en el sur de Irán. La gente simplemente intenta salir de Irán, no para ir a otros países, sino para ir a la isla y defenderla. Mucha gente. Me sorprendió verlo. No saben a lo que se enfrentan. Son gente corriente, Gente corriente. yendo a la isla Hark. Exacto. ¿No ves este tipo de resiliencia en un país porque antes de que empezara la guerra, se decía que la opinión pública estaba totalmente en contra del gobierno? Vayamos allí. Simplemente empecemos a atacar a Irán y van a derrocar al gobierno. Harán el trabajo pesado por nosotros. Pero eso no está pasando porque el país se preparó para este momento.
Incluso la sección de análisis de la Agencia Central de Inteligencia y los servicios de inteligencia advirtieron a Trump sobre esto, al menos con 2 semanas de antelación, pero él lo rechazó. Así que es una arrogancia imperial desmesurada. También hay un elemento humano aquí y me pregunto, ¿qué opinas de esto? Estoy tratando de ponerme en el lugar de los líderes iraníes. Digamos, por ejemplo, el profesor Morandi. Bien, mencionaste esa guerra de 1981 a 1989, en la que nosotros ayudamos a los iraquíes, incluso con precursores para armas químicas, que ayudaron a matar, según estimaciones, entre 400,000 y 500,000 iraníes en combate. El profesor Morandi resultó herido en esa guerra. Él sabe cómo es una guerra. No hay nadie en la Casa Blanca ni en el Pentágono que sepa cómo es ese tipo de guerra. Y otro factor humano es que tenemos un nuevo líder supremo. ¿Dónde está? Bueno, en esta ocasión creo que sabemos dónde está. Probablemente esté en un hospital o en una clínica. Parece que estuvo en la casa en la que el ayatolá Jamenei insistió en quedarse, aunque gente que conocemos ha estado allí y se sabe dónde estaba. Y decidió que, bueno, seguiría trabajando porque no quería que lo atendieran ni recibir protección extra que se le da al ciudadano normal de Serrán. Y lo mataron. ¿Cuál es mi punto? ¿Estaba solo? No. Hubo personas que decidieron quedarse con él. No fue que Jamenei dijera, por favor venid, quiero más mártires. Supongo que me van a matar. Y creo que él esperaba plenamente ser un mártir. Creo que sabía perfectamente que su vida preciada ayudaría mucho más a la causa, a la revolución, si terminaba a los 86. Tengo 86 años. Creo que sé cómo lo habría visto. ¿Sabes? No hay mayor amor que este, que dar la vida por sus amigos. Así que está dispuesto a hacerlo. Ahora, les pidió, por favor, hijo, nuera, adolescente, únete a mí, vamos al cielo. No, no lo hizo, por el amor de Dios. Ellos eligieron estar con él, eligieron ser mártires. ¿De acuerdo? Y el nuevo Jamenei, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el nuevo líder supremo, con el nuevo ayatolá ahora? Al parecer resultó herido. ¿Y está bien? Imagino que está lo mejor que puede estar mientras se recupera de sus heridas. No hacen un gran escándalo, pero lo eligieron. ¿Por qué lo eligieron? Creo que lo eligieron por lo que él vivió personalmente. ¿Era probable que eso lo afectara emocionalmente? Bueno, es humano, ¿no? Mataron a su padre, a su esposa y a su hijo adolescente. Creo que podría estar más dispuesto a aguantar esto, a honrar el ejemplo de su padre y a hacerse mártir si fuera necesario, pero a mantenerse con la causa. Y el problema es que los ciudadanos de Estados Unidos han sido tan adoctrinados para odiar a los iraníes. Bueno, ahora puedes odiar a los iraníes más que a los rusos. ¿Y cuáles son las razones? Porque los israelíes odian a los iraníes. Y tienes que odiarlos igual. Los iraníes le tienen miedo a los iraníes. Los israelíes temen a los iraníes. ¿Por qué? Bueno, porque son 93 millones y Israel no puede hacer valer su voluntad en otros lugares del Oriente Medio si los iraníes intervienen y dicen, no, no hagan eso. Así que hay que deshacerse de ellos. Bueno, funcionó en Irak. No del todo. ¿Qué está pasando en Irak hoy? La embajada ha sido alcanzada por un misil, ¿vale? Ahora, con suerte, los estadounidenses ya habrán evacuado. Pero esa maldita embajada costó $1,000 millones construirla para Gaza. Fue un derroche tan tonto del imperialismo. Los chiíes estaban en ascenso. Todo el mundo los conocía. Gente sensata.
no expertos en historia iraní o musulmana, sabía que esa embajada, esos $1.000 millones, no iban a valer la pena. Así que Bagdad está prácticamente gobernada por chiíes ahora, según tengo entendido. Eso fue la mayoría de la población desde siempre, y Petraeus, el general King y todos esos supuestos sabios, tanto si sabían algo del tema como si no, sin duda engañaron al pueblo estadounidense. Eso fue entonces, ¿vale? Ahora, punto clave, todavía están en la televisión, siguen promoviendo, ¿qué era? Siguen promoviendo mentiras, falsedades, de las que hasta Alicia en el País de las Maravillas diría, no puedo creerlo. Bueno, aunque las repitan 6 veces antes del desayuno, en fin, crean en ellas o no, siguen ahí. Lo que intento decir es que nadie fue responsabilizado. Y ahora, bueno, la gente que ve Fox News, que según me dicen aún tiene una audiencia bastante buena, cree lo que ve allí. Y va a ser terrible. Un duro despertar, descubrir la verdad en unas semanas, porque Trump tiene que hacer algo antes de las elecciones de medio término. Y mi temor es que permita a los israelíes montar una operación bajo falsa bandera, quizá justo aquí en los Estados Unidos. Quizá se lo digan a gente como Stephen Miller, o quizá no, o quizá él se entere y desvíe la mirada. Pero esto podría ser realmente enorme. Y esto podría unir a la gente como lo hizo el 11 de septiembre. Esa es mi preocupación principal en este momento. Ayer lo que me preocupaba era que, en una situación extrema, Netanyahu pudiera usar un arma nuclear, o incluso que Trump pudiera consentir el uso de un arma nuclear. Así que ahora, esto es una situación extrema. Nuestras próximas semanas van a mostrar, como apuntaste elocuentemente, que los iraníes se han estado preparando para esto durante 40 años. Por el amor de Dios, tienen todo preparado, son capaces de soportar bajas. Pero mira, cuando hablo de esto, y la gente no se da cuenta, bueno, 93 millones suena a mucho. Ya sabes, sí, suena como, ¿qué fue Irak? Pues les digo que fue Irak. Y luego recuerdo, sí, ¿recuerdas cuando buscábamos esas armas de destrucción masiva en Irak, sobre las que mis antiguos colegas mintieron y dijeron que estaban allí? Recuerdo al secretario Rumsfeld en la televisión desde el Pentágono diciendo, mira, ¿no te das cuenta de que Irak tiene el tamaño de Texas? Por el amor de Dios, tiene el tamaño de Texas, así que denos algo de tiempo. Solo han pasado un par de meses. Las encontraremos. Las encontraremos cuando el jefe de análisis de imágenes, es decir, la unidad que examina todas las cosas sofisticadas, iba a decir fotografía, pero no es solo fotografía, son imágenes, radar, infrarrojos, algo llamado multiespectral, y así ha sido durante 30 años, ¿vale? Cuando eso llegaba a este lugar, que antes formaba parte de una operación independiente llamada Centro Nacional de Interpretación Fotográfica, dirigida por una agencia central de inteligencia relativamente independiente en aquellos días, y que se entregó al Pentágono en 1996. James Clapper se convirtió en el jefe de ese grupo de análisis de imágenes, así que el Pentágono está a cargo no solo del apuntado y la dirección de estos satélites, sino también de examinar las imágenes obtenidas. Entonces, ¿qué dijo Clapper en su libro, en sus memorias, sobre encontrar o no armas de destrucción masiva en Irak? Él dice, y cito, el vicepresidente Cheney realmente nos presionaba para encontrar sitios con armas de destrucción masiva. Así que identificamos 120 sitios posibles, pero no pudimos encontrar armas de destrucción masiva. Y entonces, cito, encontramos cosas que en realidad no estaban allí, y asumo parte de la responsabilidad porque yo dirigía esa unidad. Así que encontraron cosas que en realidad no existían. Esto, a modo de decir, muestra que el Pentágono
tiene un control férreo sobre ese tipo de inteligencia, la mejor inteligencia que se puede obtener. ¿Y quién dirige el Pentágono? Un hombre llamado Hank Seth. Aunque tiene la barbilla al estilo Dick Tracy y la actitud de tipo duro, no sabe absolutamente nada. Y, ya sabes, cuando desprende optimismo o resiliencia o lo que sea desde el Pentágono, eso es pura pose. Porque, como estoy señalando ahora, ha habido un cambio. Ahora es una reacción. No consiguieron lo que pretendían hacer. Advertimos, nosotros, los analistas que conocíamos Irán, sobre lo improbable de que ocurriera algo. El cambio de régimen a partir de esto. Teníamos razón, y los buscarán ahora para pedirles consejo. Este grupo, llamémoslo la pandilla de 4, creo que me refiero a Trump, Vance, Rubio y Hegseth, quizá Ratcliffe, de la Agencia Central de Inteligencia, en un papel de apoyo, por así decirlo, mientras se mantenga como una pandilla de 4, y si creen que tienen que inclinarse ante lo que Netanyahu, vivo o muerto, quiera, vendrán problemas serios, a menos que, bueno, no sé, yo solía decir, a menos que aparezca alguien sensato. Hay alguien sensato en Tulsi Gabbard. Si la soltaran de donde la tienen, quizá habría algo de esperanza. Mi esperanza se está desvaneciendo rápido. Que malo, Minsen, atiénela y el aleilá insa, alei, si mieni estén, el elilá, el elie, elida, si elei. Ayer supimos por Semafor que Israel se está quedando críticamente sin interceptores. Uno de los funcionarios de Estados Unidos dijo al medio, pero hoy, The Times of Israel publicó que no, eso no es cierto. No nos estamos quedando sin interceptores. Pero, dejando a un lado todos esos informes y viendo la batalla de hoy, se observan los impactos que, por ejemplo, está recibiendo Tel Aviv. Todas esas bases en Israel no se ven tan afectadas. No se trata solo de interceptores, sino también de los radares en la región que fueron destruidos. Es una combinación, una red de sistemas de defensa. No se trata solo de interceptores. Pero, ¿tienen alguna estrategia para lidiar con las dificultades que enfrentaría Israel, diría yo, a corto plazo? Porque no parece que... Mencionaste a Netanyahu. Nadie sabe dónde está Netanyahu ahora mismo ni quién está dirigiendo las operaciones en Israel. Pero supongamos que Netanyahu está en Alemania, por ejemplo, y está intentando gestionar la situación en Israel. ¿Cuál es su estrategia a largo plazo? Porque a medida que pasa el tiempo, vemos que Israel sigue recibiendo golpes de estos misiles. Pero Israel es un lugar pequeño, no es tan grande. No es tan grande. Ya sabes, el tamaño de la población no es muy considerable y hay que ver cuáles son los efectos, qué influencia sienten las sociedades en Israel y cómo quieren moldear su estrategia con el tiempo. Sabemos que los iraníes no están dispuestos a negociar un alto el fuego y buscan algo más que eso. Ayer uno de los generales iraníes salió y dijo, no bases estadounidenses en el Medio Oriente. Parece que el futuro del Medio Oriente sería sin bases estadounidenses. Y no solo hablan de Israel, hablan de todos esos estados árabes en el Golfo Pérsico. ¿Cómo entiende usted la situación actual de la guerra? Hace 3 semanas me habría reído. ¿No habrá bases de los Estados Unidos en el Medio Oriente? Por favor. Ahora casi es una realidad. Lo realmente interesante es que Vladimir Putin, en el segundo día de la guerra, llamó a todos esos líderes árabes, ya sabes, a los de los países del Golfo, y les dijo, ¿cómo entienden ustedes lo que está pasando aquí? Algunas de esas bases que ustedes albergan,
Quiero decir, deberían pensar en ello, al menos pensarlo. Me voy a colgar ahora, pero piensen si hicieron un buen trato con los Estados Unidos, porque ahora no parecen estar defendiéndolas muy bien. Y luego, Lavrov, al día siguiente, es un maestro. Me alegra que Putin lo persuadiera de quedarse después de la edad de jubilación. Dios, casi tiene mi edad, ¿no? Lavrov. Así que está allí sentado con esos importantes y acaudalados líderes árabes, ya sabes, los estados del Golfo, ¿no? En una mesa. Y se les dirige y dice, permítanme citar una vieja expresión bedina. ¿No han aprendido que es imposible montar 2 camellos a la vez? Pues eso, ahí lo tienen. Así que, en mi opinión, los estados del Golfo, por doloroso que sea, salir de su paradigma de depender de los Estados Unidos, comprar armamento de los Estados Unidos y recibir defensa a cambio, eso se acabó, me parece. Ahora, respecto a lo que pasa en Israel, el gran factor es, no sé, tal vez algunos lo sepan, pero los israelíes han sido realmente muy eficaces censurando cualquier información que salga de allí. Ahora hay satélites que nos muestran parte del daño que ha ocurrido allí, pero los ciudadanos israelíes ven esto como una amenaza existencial, y eso es lo que realmente me preocupa. Netanyahu, si sigue en el puesto, o quienes dirigen Israel, parecen haber lavado el cerebro al pueblo israelí, incluso mejor de lo que han lavado el cerebro al pueblo de los Estados Unidos, de que tenemos que llevar esto hasta el final. Entonces, ¿qué opciones tiene Israel? Bueno, tiene ataques de bandera falsa, y creo que eso debería ser nuestro foco. Creo que el Departamento de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones deberían estar muy alerta y no tan corrompidos como para facilitar un ataque así. Sí, suena extraño, ¿no? Que personas como Stephen Miller pudieran presionar a Kash Patel para hacer la vista gorda ante un ataque de bandera falsa por parte de Israel. Bueno, Kash Patel hizo la vista gorda ante muchas otras cosas, ¿no? Sobre lo de Epstein y demás. Así que, si eso ocurre, o si son extremistas, y a mí los iraníes me parecen muy perspicaces, muy gradualistas, creo que podrían tener la capacidad de hacer mucho más daño a Israel de lo que han hecho hasta ahora. Creo que deben estar preparados si Israel decide lanzar 1 o 2 armas nucleares. No sé si la inteligencia iraní es lo bastante buena para saber dónde están o cómo anticiparse a eso. Pero esto se está saliendo bastante de control. Y entonces aquí tenemos a los rusos. ¿Qué sucede? El 9 de marzo, Trump llama a Putin. Y está claro que Trump tomó la iniciativa, y eso por supuesto es muy significativo, y él dice, ya sabes, nos metimos en este asunto aquí, puedes ayudarnos. Y Trump después dice que Putin realmente quiere ser de ayuda aquí. Bueno, ¿qué le dijo Putin a Trump? Creo que le dijo las frías realidades sobre la estupidez en la que incurrió al lanzar este ataque. Y sospecho, y esto es especulación, la mayor parte de lo que digo espero que sea un comentario informado por los hechos, esto es especulación, ¿de acuerdo? Si yo fuera Putin, le habría dicho, quiero decir, señor Trump, sabemos que los iraníes estaban dispuestos a llegar a un acuerdo el 26 de febrero. Sabemos que el mediador de ese acuerdo se sintió tan cerca de lograr una resolución pacífica que voló de inmediato a Washington, se lo dijo al vicepresidente Vance y luego se lo contó a un reportero de CBS. ¿Cómo se llama? Margaret Brennan. Quiero decir, él quería que se supiera, ¿no? En cuestión de horas. En cuestión de horas, ¿quién lanzó el ataque? ¿Por Israel? ¿Israel? Bueno,
Tenemos al secretario de Estado, que además es el asesor de seguridad nacional, diciendo, bueno, sí, los israelíes, esto es muy importante. Por favor, que la gente lo comprenda. Sé que lo saben. Entonces, Rubio se levanta y dice, sí, así fue. Los israelíes nos dijeron que iban a atacar a Irán. Y pensamos, oh Dios mío, o quizá los iraníes nos atacarían a nosotros también, además de a Israel. Espera un segundo. Si yo fuera el secretario de Estado, ¿cómo habría reaccionado? Creo que habría dicho, estás loco. No hagas eso por el amor de Dios, porque si lo hacen, nosotros nos salimos de esto. Entonces, ¿por qué Rubio no dijo eso? Porque Rubio es de esos que creen que Netanyahu, ya sabes, es el mejor y que Trump debe seguirle. ¿Y qué dijo Rubio? Se lo dijo a la prensa al día siguiente. Dijo que fue complicado. Los israelíes actuaron y temimos que los iraníes nos atacaran también, cosa que por supuesto ocurrió, porque fue algo a posteriori, ya sabes, porque Estados Unidos intervino y se unió a la pelea. Cuando la gente se pregunta por qué hay dudas, como dije, un autor que vi ayer puso un título muy ingenioso. Se trata de Israel, estúpido. Quiero decir, eso es el 90% de eso. Y el hecho de que esta devoción servil hacia los sionistas y hacia Netanyahu y su camarilla, fue el hecho hacia fiasó, ese sí es, hizo posible que Trump y otros ignoraran los fríos cálculos, el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo, la posible aniquilación de Israel. ¿Cómo pudieron hacer eso? Es una mentalidad que me cuesta entender, pero la he visto ya, y pensé que no se repetiría después de lo que pasó el pasado junio cuando Netanyahu dijo, por favor, señora Trump, ¿podría pedir una pausa? ¿Qué pasó mientras tanto? No mucho. Ahora, puedes creer cosas imposibles, como cuando la reina de las artes intentaba convencer a Alicia en el País de las Maravillas de que creyera, pero lo único que puedo decir es que espero, que el pueblo estadounidense, aunque solo sea por el daño económico de tener que conducir con gasolina a $10 el galón si llega a eso, entre en razón y diga, dime otra vez cuál era la amenaza de Irán para Estados Unidos. Explíquenmelo otra vez. ¿Recordamos haberlo visto? No, eso fue solo un destello pasajero. Los medios lo ocultaron. Rubio admitió muy claramente que lo hicimos porque Israel actuó primero. Y, por supuesto, lo realmente triste es que había un acuerdo. Ahora, no conozco los detalles de la flexibilidad o las concesiones. La palabra adecuada sería concesiones, que mostraron los iraníes en Ginebra el 26 de febrero. Pero sí sé que el mediador que manejó este enlace, ya sabes, que no era ningún novato, el ministro de Exteriores de Omán tomó el primer vuelo. No tomó el primer vuelo. Se subió a su propio avión. Por el amor de Dios, estos tipos tienen sus propios aviones, ¿de acuerdo? Así que se subió a su propio avión, fue a Washington, le contó al vicepresidente, porque quizá habría alguna esperanza con él, y luego le dijo a Margaret Brennan, mira, que los iraníes habían hecho acuerdos y concesiones. Me quedé realmente asombrado. Se trataba del enriquecimiento, de qué hacer con el material altamente enriquecido, bla, 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 y de permitir inspecciones, incluso quizá inspectores de Estados Unidos por primera vez. O sea, estábamos a un paso, y ya sabes, yo no sé qué le dijeron Witkoff y Kushner al presidente. Si le dijeron la verdad al presidente, bueno,
entonces fueron simplemente anulados por la pandilla de los 4, ¿de acuerdo? Si mintieron, si le dijeron, señor presidente, Irán no mostró ninguna flexibilidad, no crean en el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, que llevaba mensajes de ida y vuelta y que ahora acaba de hablar con Margaret Brennan. No, 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 no. No sé cuál, pero sea cual sea, es muy grave. Y la gente que dirige el espectáculo no solo es incompetente, sino que además siguen siendo esclavos de los sionistas. Con la esperanza de lograr la obliteración de Irán, aunque mis colegas analistas militares dicen ahora que, contrariamente a lo que afirma Donald Trump, eso es una de las cosas imposibles que dijo, que tenemos un suministro ilimitado de misiles y demás. No existe tal cosa como un suministro ilimitado. Es limitado. Y se están agotando. Aunque los han retirado de Corea del Sur y Japón, solo tienen cierta cantidad de misiles. Y los fabricantes de armas en Estados Unidos lo hacen por el dinero, no por mantener una postura defensiva de verdad. Fíjense que a los cazas F-35 ahora les faltan piezas. Incluso ese avión cisterna de reabastecimiento estaba esperando actualizaciones. Actualizaciones, como las llaman, actualizaciones de software. ¿Es eso por lo que se chocaron entre sí? No lo sé. ¿Fue eso lo que pasó? No lo sé. Esto es... Bueno, en fin, es algo así. Lo único que podría salvarnos es la verdad. Y es imposible creer mentiras, sobre todo si intentas hacerlo 6 veces antes del desayuno. Y gracias, Nima, por tu papel en y por sacar la verdad a la luz. Creo que fue en tu plataforma donde recité un poema de Dan Berrigan, mi viejo amigo, en un sentido amplio, sobre cómo algunas personas se quedan, otras caminan y otras no se detienen. Un amigo iraní muy cercano, que ahora vive en Estados Unidos, ha escrito otro poema, que no es más largo que el de Berrigan. No sé si tenemos tiempo para que lo lea o si el tiempo se nos está yendo, pero, si me lo permites, me gustaría leerlo, porque tiene que ver con lo que sabemos ahora. Era Pete Hegseth, el secretario de guerra, quien era personalmente responsable de eliminar las restricciones, es decir, toda una oficina creada para asegurarse de que la lista de objetivos en Irán y otros lugares se actualizara con la información más reciente. Aparentemente, los objetivos que la Armada recibió para lanzar esos Tomahawks, no me di cuenta de que eso había sido una escuela de niñas desde 2016. No me di cuenta de cómo los iraníes habían acordonado esa propiedad y, ya saben, habían puesto patios de recreo para asegurarse de que no pareciera que era todavía parte de la instalación del cuerpo revolucionario y que Hegseth abolió la unidad de seguridad que tenía gente en todos esos mandos diciendo, esperen un segundo, antes de lanzar ese Tomahawk, déjenme ver esa lista de objetivos. Oh, espera un segundo. Eso es una escuela de niñas. Por el amor de Dios. Eso fue Hegseth, que eliminó, borró, abolió esa unidad. Y eso consta en los registros. Así que si quieren saber quién mató a 170 niñas de entre 6 y 12 años y a algunas de sus profesoras, bueno, ahora lo sabemos. ¿Será responsabilizado? Bueno, el Congreso y otros saben la verdad. ¿Qué van a hacer? Lo único que puedo decir es que tenemos que mantener la humanidad. Pela ahora. Es ponlacinafiedo. Aunque pingmuse que aún estás pasea. Recuerdo haber ido en el barco de Estados Unidos a Gaza justo después de que un poeta palestino escribió un poema que decía, mantente humano,
Lo llevábamos en algunas de nuestras camisetas cuando fuimos en ese barco. Nunca llegamos muy lejos. Pero mantente humano es la esperanza que puedo ofrecerme a mí mismo y a los demás. Y tal vez nos ayude, a pesar del dolor, a seguir siendo humanos. ¿Está bien si leo este poema? Sí, adelante. El poema es de mi amiga Abide. Se titula In Memoriam. In Memoriam por las pequeñas y dulces niñas de Minop. Aquí está el poema. ¿Qué soñaban? ¿Cuáles eran sus esperanzas, pequeñas y dulces niñas de Minop? ¿Iban a ser las nuevas flores de los tulipanes o de los narcisos, pequeñas y dulces niñas de Minop? ¿Estaban ayunando? Hambrientas, sedientas, pequeñas y dulces niñas de Minop. Cuando el Tomahawk os pulverizó y luego os quemó hasta convertiros en cenizas sin dejar rastro, mis ángeles, mis hermosas, pequeñas y dulces niñas de Minop, decidme, ¿quién tendría ese corazón? ¿Quién alberga tanto odio en su corazón? ¿Quién puede quemar hasta convertir en cenizas a las pequeñas y dulces niñas de Minop con esperanzas y sueños como tulipanes y narcisos balanceándose bajo la cúpula azul del cielo, inocentemente esperando la llegada de una nueva primavera? Decidme, ¿quién tiene tanto odio en su corazón? Pues creo que las personas que nos ven esta mañana no tienen ese tipo de odio. Creo que poseemos algo especial que se llama amor. Y no es tarde para amar a esas pequeñas y dulces niñas y para demostrar que queremos impedir que otras pequeñas y dulces niñas en otras partes de Irán sean asesinadas por misiles Tomahawk y luego incineradas por posteriores armas termobáricas. Así que, gracias por permitirme leer ese poema. Gracias a Abide. Es la primera vez. Ella escribió ese poema hace apenas un par de días. Así que, esta puede ser la primera lectura. Pero creo que debemos seguir siendo humanos. Y creo que la mejor manera de lograrlo es reflexionar. ¿Somos ese tipo de gente? ¿Tenemos tanto odio en nuestros corazones? ¿Ese tipo de gente?